La personalidad anancástica es un mundo de constricción interior, una organización constante de un caos que quizá ni siquiera exista. Es una necesidad de control nacida del miedo al error, a la incompletitud y a la debilidad. Las personas con este tipo de personalidad viven en una estructura que ellas mismas construyen a partir de los más mínimos detalles, reglas, rituales, jornadas perfectamente planificadas. Su mundo interior es un mosaico de deberes, normas, obligaciones y vigilancia constante. Valoran el orden no solo en el exterior, sino también en las relaciones, las emociones y las decisiones. Cualquier desviación, cualquier incertidumbre genera tensión, como si todo el sistema estuviera a punto de colapsar. La personalidad anancástica no es ruidosa, no grita ni domina abiertamente. Actúa con calma, con constancia y despliega esfuerzos considerables para mantener un estado de equilibrio aparente. A menudo se confunde con diligencia, precisión o conciencia profesional, pero detrás se esconde una inmensa tensión interior y una autoevaluación implacable. La perfección no es una elección, sino una necesidad. El descanso es un lujo que apenas puede permitirse, y la imperfección se siente como un fracaso personal. Es una personalidad que actúa por miedo al desorden. Quiere ser buena, pero según criterios irreales e implacables. Quiere ser útil, pero tolera con dificultad la debilidad de los demás, porque no puede aceptar la suya propia. En su núcleo hay un esfuerzo constante, no fallar, no perder el control y hacer que el mundo sea al menos un poco más predecible. Una relación con una persona con personalidad anancástica se asemeja a una vida al lado de un mecanismo regulado con precisión minuciosa. Cada elemento debe estar en su lugar, cada conversación seguir una norma, cada gesto mantenerse dentro de los límites de lo que se considera correcto. A primera vista, la vida cotidiana en una relación así puede parecer estable, ordenada y predecible. Pero bajo la superficie de esa estructura late una tensión, el miedo constante al error, a la incertidumbre y a la pérdida de control. La pareja de una persona anancástica suele sentirse juzgada, no por maldad, sino según un estándar implacable de perfección. Las decisiones espontáneas pueden ser detenidas por argumentos racionales. La relajación, el placer o los desbordes emocionales suelen ser fuente de incomodidad. La persona anancástica no puede relajarse en la imperfección, y mucho menos permitir que su pareja lo haga. La relación se convierte en un espacio de expectativas elevadas, críticas constantes, correcciones y recordatorios. Para personas sensibles, esto puede resultar opresivo y agotador, generando culpa o la sensación de no ser nunca suficiente. Por otro lado, la persona anancástica puede ser extremadamente leal, responsable y comprometida. No huye de las obligaciones ni descuida a sus seres queridos. Busca constantemente estar en orden, guiándose muchas veces más por reglas que por emociones. En tiempos de crisis puede ser un pilar siempre y cuando no se le pida improvisar. Expresa sus sentimientos mediante actos, atención y responsabilidad, pero rara vez a través de una apertura emocional. La cercanía suele estar limitada por el miedo a perder el control y el amor adopta con frecuencia la forma de cuidado más que de ternura. Una relación con una persona anancástica es un ejercicio constante de equilibrio entre seguridad y tensión, entre orden y distancia emocional. Es un vínculo con alguien que intenta amar lo mejor que puede, según reglas que no siempre permiten una verdadera intimidad. El diagnóstico del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, también llamado personalidad anancástica, se basa en la presencia de patrones estables de rigidez, perfeccionismo y necesidad excesiva de control que afectan de manera significativa el funcionamiento de la persona en sus relaciones, en el trabajo y en la vida cotidiana. Estos rasgos no son temporales ni están vinculados a una situación específica. Constituyen la estructura misma del funcionamiento psíquico, están presentes desde el inicio de la edad adulta y a menudo no son reconocidos por la persona afectada, que los percibe como normales. El cuadro clínico está dominado por una preocupación excesiva por el orden, los detalles, las reglas, las listas y los horarios. La persona pierde con frecuencia de vista el propósito y el sentido de sus acciones, concentrándose de forma obsesiva en la forma.
El perfeccionismo no actúa aquí como una fuerza impulsora, sino como un obstáculo. Las tareas se posponen o nunca se completan porque no alcanzan estándares irreales. Otro aspecto central es la dificultad para delegar tareas. La persona anancástica rara vez confía en que otros puedan ejecutar algo con la misma precisión, por lo que controla en exceso, corrige e interviene. La rigidez moral y la conciencia exagerada la llevan a tratar incluso las más mínimas inexactitudes como faltas graves. El control estricto de las finanzas y los recursos, a menudo acompañado de una tendencia a la avaricia, no proviene de la codicia, sino de una necesidad profundamente arraigada de protegerse de lo imprevisible. En el plano emocional, estas personas son reservadas, reacias a actuar espontáneamente y desconfiadas de las emociones que escapan a sus normas. Les cuesta aceptar sus propios errores y aún más las imperfecciones de los demás. En la conversación pueden mostrarse rígidas, con tendencia a corregir a los otros e insistir en tener razón, incluso en detalles insignificantes. El diagnóstico de personalidad anancástica requiere descartar el trastorno obsesivo-compulsivo TOC, caracterizado por pensamientos intrusivos y compulsiones, mientras que en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva predominan las actitudes rígidas, las creencias y los rasgos de carácter por encima de los síntomas compulsivos típicos. El proceso diagnóstico toma en cuenta el modo general de funcionamiento, la historia de vida, los mecanismos de defensa y el impacto en las relaciones cotidianas. No se trata de una simple tendencia pasajera al orden, sino de una estructura de personalidad profundamente arraigada, cuya rigidez puede generar sufrimiento, aislamiento y dificultades emocionales. En la vida cotidiana, la personalidad anancástica puede manifestarse de forma sutil pero agotadora. En una persona, los síntomas comenzaron con un control minucioso del horario. Cada hora del día planificada con todo detalle, cada minuto contabilizado. El más mínimo cambio en el programa provocaba una gran tensión, irritabilidad e incluso retraimiento social. Los encuentros espontáneos no eran rechazados por falta de interés, sino por la falta de preparación y por la imprevisibilidad, fuente de gran incomodidad. Otra persona evitó durante años irse de vacaciones, alegando motivos económicos y obligaciones, pero en realidad temía perder el control sobre su rutina diaria. Cuando su familia intentaba convencerla de hacer una escapada, reaccionaba con molestia, criticaba lo absurdo de la idea y buscaba razones para quedarse en casa. En el trabajo era valorada por su precisión, pero conocida por sus dificultades para colaborar. Corregía el trabajo de los demás, no toleraba el más mínimo error y a menudo hacía horas extra para que todo quedara perfecto. En otro caso, una madre de un adolescente controlaba casi todos los aspectos de la vida de su hijo, desde la rutina diaria hasta la forma de lavarse las manos. Decía querer educar bien a su hijo, pero detrás de su comportamiento se escondía una profunda desconfianza hacia la espontaneidad y una necesidad de imponer orden como mecanismo de protección. Con el tiempo, el hijo empezó a esconder sus emociones y luego aspectos enteros de su vida para evitar las críticas y los comentarios constantes. En otro ejemplo, una joven estudiante de medicina cayó en una crisis emocional tras suspender un examen, no por falta de conocimientos, sino porque se sentía insuficientemente preparada y había renunciado a presentarse en el último momento. Su perfeccionismo era tan paralizante que cualquier imperfección se percibía como una falta moral. A pesar de obtener buenos resultados y del reconocimiento de sus profesores, sufría sentimientos crónicos de culpa y vergüenza. Estos ejemplos muestran que la personalidad anancástica no necesita ser espectacular. A menudo se manifiesta en las decisiones cotidianas, en los pequeños rituales y en la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás. Es silenciosa, pero persistente. Carga con el inmenso peso de tener que estar en orden, siempre en todo lugar y a toda costa. La terapia para personas con personalidad anancástica requiere sensibilidad y paciencia, ya que este trastorno se basa en una fuerte necesidad de control y una gran dificultad para aceptar el cambio. El trabajo terapéutico tiene como objetivo crear un espacio seguro en el que el paciente pueda desprenderse poco a poco de sus patrones rígidos de pensamiento y comportamiento.
La terapia cognitivo-conductual suele ser el método preferido para identificar y modificar las creencias profundamente arraigadas sobre la perfección, el deber y la autocrítica. Con el tiempo, el paciente aprende flexibilidad, aceptación de la imperfección y formas de manejar el miedo a perder el control. La relación terapéutica juega un papel clave. La confianza y la estabilidad permiten reducir progresivamente la tensión asociada a la necesidad de orden. El terapeuta no impone el cambio, sino que acompaña al paciente en el descubrimiento de otras formas de afrontar el miedo y el estrés. El trabajo se centra a menudo en emociones reprimidas o ignoradas en favor del control y la racionalización. La farmacoterapia no es el tratamiento principal para la personalidad anancástica, pero puede ser útil en casos de trastornos asociados como la depresión o la ansiedad. La medicación ayuda a reducir los síntomas y a facilitar un avance terapéutico más efectivo. El apoyo del entorno también es fundamental. Comprender las particularidades de este trastorno permite evitar conflictos y frustraciones derivados de necesidades y formas de funcionar diferentes. Los seres cercanos aprenden a poner límites, a tener paciencia y a brindar apoyo sin ceder ante la presión del perfeccionismo. El objetivo de la terapia no es transformar la personalidad, sino desarrollar la capacidad de funcionar con flexibilidad, fomentar la aceptación de uno mismo y de los demás, y construir relaciones satisfactorias. Es un proceso que requiere tiempo, compromiso y acompañamiento, pero que puede llevar a una mejora significativa en la calidad de vida y a una disminución de la tensión interna. ¿Qué es la personalidad anancástica y en qué se diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo? La personalidad anancástica es un patrón de comportamiento persistente caracterizado por el perfeccionismo, la necesidad de control y la rigidez. No incluye las compulsiones ni los comportamientos rituales típicos del TOC. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es más una forma de ser y pensar, mientras que el TOC implica pensamientos intrusivos y rituales. ¿Cómo reconocer una personalidad anancástica? Las características típicas incluyen una atención excesiva a los detalles, a las reglas y al orden, dificultad para delegar, perfeccionismo que bloquea la acción y contención emocional. Estas personas suelen ser muy concienzudas y críticas consigo mismas y con los demás. ¿La personalidad anancástica siempre provoca problemas en las relaciones? No siempre, pero con frecuencia. La rigidez, las expectativas elevadas y la dificultad para expresar emociones pueden generar tensiones en las relaciones de pareja y familiares. Sin embargo, las personas con este tipo de personalidad suelen ser muy leales y responsables, lo que puede constituir una base estable para las relaciones. ¿Se puede tratar la personalidad anancástica? No se trata de una curación en el sentido clásico, sino de una terapia orientada a desarrollar mayor flexibilidad, aceptación de la imperfección y mejor manejo del estrés. La terapia cognitivo-conductual y el apoyo psicológico pueden mejorar significativamente la calidad de vida. ¿Cómo ayudar a una persona con personalidad anancástica? Con paciencia, comprensión y sin ceder a la presión del perfeccionismo. También es importante establecer límites saludables y fomentar la expresión emocional y la aceptación de la imperfección. ¿Las personas con personalidad anancástica son conscientes de sus dificultades? A menudo no. Sus patrones de comportamiento se viven como naturales y necesarios. Las críticas suelen percibirse como una amenaza, lo que dificulta la autocrítica y el cambio. ¿El perfeccionismo siempre es negativo? Un perfeccionismo moderado puede ser motivador y ayudar a alcanzar objetivos, pero cuando se vuelve compulsivo y obstaculiza la acción o las relaciones, genera sufrimiento. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes en la vida profesional? Problemas para delegar, control excesivo, retrasos en la toma de decisiones, dificultades de adaptación y una tendencia a centrarse demasiado en los detalles. ¿La personalidad anancástica puede coexistir con otros trastornos? Sí, a menudo aparece junto con ansiedad, depresión y a veces con otros trastornos de la personalidad. En estos casos, la terapia debe abordar el funcionamiento psíquico en su conjunto. La personalidad anancástica es un patrón profundamente arraigado de pensamiento y comportamiento.
en el que el perfeccionismo, la necesidad de control y la rigidez prevalecen sobre la flexibilidad y la espontaneidad. Las relaciones con personas que presentan este tipo de personalidad suelen ser difíciles, marcadas por tensiones derivadas de expectativas elevadas, críticas y una expresión emocional limitada, pero también se caracterizan por la lealtad y el sentido de la responsabilidad. El diagnóstico se basa en la observación de rasgos y creencias duraderas que afectan el funcionamiento diario, mientras que la terapia busca flexibilizar estos patrones rígidos, fomentar la aceptación de la imperfección y construir relaciones satisfactorias. El apoyo psicológico, así como el de los seres cercanos, desempeña un papel central en el proceso de cambio y en la mejora de la calidad de vida. A pesar de los desafíos, las personas con personalidad anancástica pueden aprender a vivir de forma más flexible y serena y encontrar un equilibrio entre el orden y una vida rica en experiencias auténticas.